para la gente que lo está viendo por diferido y para la gente que lo está viendo en directo, vamos a hacer hoy el análisis, la escucha más que el análisis. No quiero usar la palabra análisis hoy, porque es más bien el descubrimiento del nuevo disco de Anitta, artista brasilera, que ha dedicado un disco completo, este que se llama Equilibrium, a todo lo que viene siendo no solamente sonidos muy propios de la cultura brasilera, sino también el disco habla un poco, no escuché las canciones todavía, excepto Desgracia, que ya la escuché, pero el disco habla un poco de la espiritualidad, del alma y de también las creencias, que esto fue lo que generó un poquito de ruido, no solamente en Brasil, sino por fuera de Brasil, también las creencias que profesa Anitta, que en este caso vienen siendo el candomblé, que está relacionado con la religión, está relacionado con la población yoruba y tiene algún tipo de relación con el umbandismo. Sí. ¿Qué tanta relación tiene? No estoy segura. Me dieron un montón de explicaciones increíbles en el video de Desgracia, que se las agradezco. Así que vuelvo a pedir, sobre todo para la gente que está en vivo y también para la gente que va a ver esto luego, después, que si quieren dejar explicaciones de cosas que yo no estoy captando, lo pueden dejar en la cajita de comentarios y aprendemos todos. Sí. Me voy a tomar un mate y vamos a empezar escuchando Medianoche. Medianoite. Voy a ver en orden. Por ejemplo, en la playlist está Medianoite como primero. Y segundo, Desgracia. Desgracia ya lo escuché, así que la vamos a saltar al tercero. Pero voy a verlo como está en orden en el canal de Anitta. Así que se enterarán si estoy viéndolo como ustedes quieren cuando lleguemos al punto. Bueno, Medianoite es el video lo sacó hace un par de días. De hecho, creo que fue el mismo día que yo hice el análisis de Desgracia. Me gusta mucho la estética a mí. Por lo menos de los videos. Me gusta mucho la estética. Porque la estética de los lyric videos, que ya vamos a llegar ahí, me hizo acordar un poco a las cartas del tarot. Pero no sé si está relacionado realmente. Cuando lleguemos lo charlamos. Vamos a ver el video de Medianoche. O Medianoite, ¿sí? De Anitta. Le puse los subtítulos, así que lo pueden ir leyendo junto conmigo. ¿No está en orden? Bueno, pero así está en el coso de Anitta, chicos, en el canal de Anitta. ¿Tiene que estar en orden por alguna razón? Si no, me voy fijando en Spotify y lo vamos escuchando como está en Spotify. ¿El orden es el de Spotify? No me vuelvan loca, por favor. Lo único que les voy a pedir. Amablemente se los pido. Amablemente porque son nuevos. Si no fueran nuevos, no lo pediría amablemente. A ver, Anita. En Spotify debe estar el orden. Ok, está bien, listo. Yo tengo el orden, que supongo que es el de Spotify. El primero es Desgracia y el segundo es Mandinga, ¿verdad? Lo voy a poner acá, en la cámara, así lo puedo ver. Entonces vamos a hacer como que no vimos esto. Y vamos a Mandinga. Mandinga es una forma de decirle al diablo. Por lo menos acá, en Argentina, Mandinga es una forma de decirle al diablo. No sé cómo será en otros países. ¿Ven que parece como que tiene un poco muy lindo el visual este, pero tiene un poco como el estilo de carta de tarot. Vai, 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 vai. Não vou, vai, 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 vai. Não vou, vai, 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 vai. Não vou, vai, 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 vai. Pode me dar corda que tu gosta de mim. Sei que lá no fundo tá querendo maldade. Pra parar de show tu já me vi de calcinha. Cada despedida nós para na metade. O corpo tá molhado, eu tô tipo oceano. Sei que tá maluco pra me devorar. Ok, entiendo entonces si Medianoite es uno de los últimos que va a ir alternando entre espiritualidad y terrenalidad entre canciones. Sí, porque esta canción habla de algo mucho más terrenal, pero entiendo que también tiene un submensaje. Me gusta, esto vendría a ser funk, pero tiene una base que también me hace acordar como
a un estilo un poco más urbano. Por el beat específicamente. Acá en Brasil, mandinga significa hechizo, brujería, especialmente en la región noroeste del país. ¿Ok? Da rua todo mundo olhando, até quem tá de fora tá querendo entrar. Oh, saudade de como tua língua conhece minha boca. Oh, saudade, pode ser que eu volte pra me entregar toda. Vai, eu vou te dar amor. ¿Ven que hay una mezcla? Entre el beat anterior, que era un poco más digital, si se quiere, y este que es mucho más tradicional, tiene como sonidos más tradicionales, unas maracas, una percusión que suena como mucho más analógica. Eu não fui mandinga de ninguém, foi mamãe que ensinou a vigiar. Não vou morar nas asas de ninguém, nem me apeguei não pra te agradar. Eu não vou mandinga de ninguém, foi mamãe que ensinou. Sí, igual, ojo con los subtítulos, porque a veces inventa. No sé si me lo quieren desconfirmar, amigos y amigas brasileños del chat, pero a veces inventa. No dice exactamente todo lo que dice en realidad. Pero bueno, está bien. Dentro de todo está bastante acertado. A vigiar, não vou morar nas asas de ninguém, nem me apeguei não pra te agradar. Por amar demais eu já sofri, não diga que não me viu chorar. Mas se tem uma coisa que me mantém é saber sempre a hora de voltar. ¿Quién es? Porque no es Anita quien está cantando esta parte. ¿O sí? Me parece a mí que no. Tiene una sonoridad un poco más metálica, un poquito más aireada. Marina Sena. Mirá, me suena mucho Marina Sena. Es otra cantante así brasileña como muy pop, muy power en este momento, ¿no? Como que la está pegando mucho. La canción al final era mucho más feminista de lo que yo había pensado. Me gusta. Não carrego castigo de ninguém, nem te deixo empatar meu caminhar, porque todas as linhas que eu tracei te impedem de me alcançar. Naquela noite que eu te deixei, mil flores nasceram em seu lugar. Eu tentei te amar sem juízo, mas alguém me mandou vigiar. Intenté amarte abiertamente, pero algo me dijo que estuviera alerta. Deixa eu dançar, caminhar na beira, deixa que eu sei onde eu vou chegar. Só vou para onde o mar me espera, onde eu saia não me pega. Deixa eu dançar, caminhar na beira, deixa que eu sei onde eu vou chegar. Só vou para onde o mar me espera, onde eu saia não me pega. Ven que se mezcla como ese pum, 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 que es como digital, con el fondo más que tiene mucho más que ver quizás con una bossa nova, con una samba, con ese tipo de sonoridad mucho más analógica. Me gusta mucho cuando los artistas, que es lo que dije en el video de Desgracia, cuando los artistas hacen fusiones de sonidos más tradicionales o más analógicos con sonidos más relacionados con lo digital, con lo actual, me parece que queda increíble. Aparte de las voces, ¿no? Que son espectaculares. Eu não vou em mandinga de ninguém, foi mamãe que ensinou a vigiar. Não vou morar nas asas de ninguém, nem me apequenar pra te agradar. Eu não vou em mandinga de ninguém, foi mamãe que ensinou a vigiar. Não vou morar nas asas de ninguém, nem me apequenar pra te agradar. Ni me voy a hacer pequeña para complacerte. Me gusta, ¿eh? Te dar Una cosa que me pasó en la canción anterior, en Desgracia, que ya la escuché, y en esta, y creo que me va a pasar en todas, que no te puedes dejar de mover. No te puedes dejar de mover. Seguramente les pasó a todos. Están trabajando, estás caminando, movés la cabecita un poquito. Tipo, movés un poquito el pechito ahí. No podés no moverte. Es impresionante.
Es impresionante, me encantó. Me gustó mucho. Este Bye 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 proviene de una canción existente llamada Canto de Osana, que se menciona en la misma, Osana y Osaim en el orilla, de las hojas, las plantas, la curación y las hierbas. ¿Sabes qué? Hay algo de la religión católica. Hay una canción de misa específicamente que también usa la palabra Osana. Osana en el cielo, Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Vendrá de ahí? Se caen todos de culo los católicos y se enteran de que estamos cantando algo que estamos relacionados con una creencia pagana. Bueno, pero... Estaba caminando cadereando, sí. Es hebreo, mirá. Sergio, 46 meses de suscripción. Bienvenido, gracias. Y la pregunta que tenías era Marina. No es Osana, es Osaná. Ah, perfecto. Ok. Suenan parecido. Hay un signo de puntuación distinto. Perfecto. Bueno, siguiente canción. Caminador. A ver. Ahí va. Cómo me gustan los visuales estos, Leva uma fé no meu corpo de tanto tamanho, não dá pra explicar. A vida nem sempre foi fácil, mas eu sou do tipo que vê no que dá, e olha no que deu, tudo que era meu veio me buscar. E olha no que deu, tudo que era meu veio me buscar. ¿Sabes que yo no sé si es bossa nova? Porque es un poquito más rápido, pero no sabría decirte tampoco como a ciencia cierta. Y la percusión me hace pensar mucho más quizás en un funk o en un afrobeat. Porque está muy marcada. Muy marcada. Andei, até que dia eu chego lá. Andei, não teve fim pra se chegar. Caminhador, caminho se abrirá. Caminho se abrirá. Es muy agradable. O sea, de verdad, las canciones, el estilo de la voz de Anita, el estilo de música que está haciendo, es muy agradable. Se te hace sentir relajado instantáneamente. Yo sé que los brasileños que están en el chat en este momento, brasileños y brasileras, están como, ¿qué dice, amiga? Tipo, esto es lo que escuchamos todos los días. Pero para el que no escucha esto todos los días, es como muy agradable. Como que escucharía esto caminando por la plaza para despejar, para relajar, básicamente. Caminhador, caminho se abrirá. Caminho com a minha dor, caminho se abrirá. Muriendo los vientos. De onde eu venho, eu tenho povo de fé que não me larga. ¿Quién es el que le hace el FET? ¿Por qué no lo dice la letra de las canciones, tipo en el título? Bueno, no sé quién le hace el feat en esta canción, el muchacho. Caminhei por aí Lineker. sonhando uma vida e dei de cara com um destino trilhado pra mim, presente do povo do vento, de um lindo arco-íris eu vim, vencendo, caminhando lento, estrelas brilhavam no céu, eu era criança, grande eu sonhava, sabia que um dia eu iria encontrar o caminho que dava. ¿Qué, como Pablo Vittar? No, es que en realidad acá yo tengo una confusión. Porque creo que Pablo Vittar y Gloria Groove son drag, no son trans. Lineker me están diciendo que es trans. Es una cantante trans. Ok, porque no quiero faltar el respeto tampoco. Pero me parece que Pablo, porque Pablo no está todo el tiempo, o sea, no ha transicionado ni nada. Pablo es una cantante drag. Como Gloria Groove. Perfecto, gracias por la diferencia. Igual ustedes tienen unos... Pablo Vittar, Gloria Groove. Bueno, Lineker, que suena muy, muy bien. Espectacular. No perfeito sonho daquela menina que em casa cantava, e hoje o mundo já sabe do encanto e do ouro da sua pisada. Reza
Reza forte que me acompanha, não dorme. Reza forte que me acompanha, não vai dormir. Reza forte que me acompanha, não dorme. Reza forte que me acompanha, não vai dormir. Andei, 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 até que um dia eu chego lá. Andei, 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 não teve fim pra se chegar. Caminha, caminhador, caminha, o caminho se abrirá. Caminho com a minha dor, caminho, o caminho se abrirá. Caminha, caminhador, caminha, o caminho se abrirá. Caminho com a minha dor, caminho. Hay unas armonías que no las hacen solamente ellas dos, sino que tiene un... hay otras armonías de fondo que son como mucho más sutiles, más suaves, que arman todo el tema. Muy lindo. O caminho se abrirá. Si agudizan el oído las van a escuchar. Muy linda, ¿eh? Me gustó un montón. Entiendo que estos visuales representan el carnaval. Porque la canción anterior tenía mucho más que ver con la fauna de Brasil. Había ahí unos... que no quiero decir loros. ¿Cómo es? Pero había ahí unos pájaros que son muy típicos de la selva amazónica. No son loros. Pero se parecen. Y acá toda la movida tiene que ver con el carnaval. Muy lindo. No entiendo qué significa la llave, las dos llaves con la campana. Pero todo lo demás, muy lindo. Está muy lindo, sí, me gusta a mí también. Bueno, tucanes. Sí, son tucanes. No sé si eran tucanes específicamente, pero son tucanes. Vamos a Bemba. Esperen que le tengo que encontrar. A ver. Y esto yo no sé si es feijoada o qué. Apertura de caminos es lo que significa. Gracias. Almaciante nos está tirando toda la info hoy, ¿eh? ¿O qué tipo de arroz es? Ok. Muchas gracias a los que están tirando la info. Eva tapa macaçá, bará, Ah, esperen. Me faltó los subtítulos. Ahí está. Bahia. Vamos por la tercera canción. Cuarta. Tercera. Eva tapa macaçá, bará, Bahia. ¿Quién es que canta con ella esta vez? Me gusta porque son voces muy diversas entre sí. Y al mismo tiempo, todas tienen como esta... Es que la música brasilera... Miren, empecé a escuchar... Hay una canción que me gusta mucho porque TikTok me la volvió a traer muchísimo. Que es la de Te echa de lado. De Concelio. Y no puedo parar de escuchar esa música. Es un homenaje directo al estado de Bahía, el estado con la cultura negra y afrorreligiosa más arraigado de Brasil. Vatapá y abará son los platos típicos de Bahía. Perfecto. Luigi, Luna. Gracias. Eu quero ver você dançar, bolar num bemba do bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba. Eu quero... Igual, este estilo me hace acordar mucho más que una bossa nova, me hace acordar mucho más a la de na 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 na, no me acuerdo la letra. La 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 la. A esa.
Quero ver você dançar, bolar no bemba do bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba. Pra tudo acontecer, vou te esclarecer, deixa eu te dizer, baby, meu papo é reto. Às vezes faltando um pouco de nexo. A vida só falta você. Oh, chega mais pra cá, deixa eu te levar, deixa tudo acontecer. Chega de sei lá, assim como é que tá, fica doida no rolê. Ou deixa quieto, ou deixa essa onda bater. Qué lindo. Ven, ahí hay una guitarra eléctrica haciendo algo que capaz en otras circunstancias haría otro instrumento. Y eso le da como un plus distinto, ¿sí? Como que esa fusión es lo que resulta atractivo del disco, independientemente de los sonidos y de las voces. Eu quero ver você dançar, bola no bemba do bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba. Eu quero ver você dançar, bolar no bemba do bom. Eu quero melhor, eu quero ver você dançar, cantar um samba. La guitarra. Es lo más lindo de todo. Levanta a palma dessa Bahia. Y las armonías, por supuesto. Escuchen esta armonía del final. Levanta a palma dessa Bahia. Qué lindo, me encantó. Por el momento no hay ningún tema que diga como, no me interesa, no me gusta. Ok, Ternura es el siguiente. Anita y Meli. Ah, mira, acá tengo quien canta con... En Spotify sí dice con quién canta. Esperen que lo voy a buscar. ¿Qué tal? ¿Cómo se la vienen pasando hasta acá? Me siento un poco mal de no poder aportar demasiados datos en este video. Pero bueno, le agradezco a quienes los están aportando. Por lo menos estamos disfrutando todos juntos el disco. Ahí va. Ok, Ternura. ¿Qué pasa? Tive que chamar o Xum do Rio. Para, antes de que arranque. Ternura es un homenaje directo a Oshun. Oshun es la orilla del oro. El amor, las aguas cristalinas, la maternidad, la riqueza y la belleza. Claro, es bastante relacionado con la feminidad. Es uno de los pilares de lo sagrado femenino en el candomblé. Ok. ¿Qué tan tarde llegué? Estamos en el tema número 5. Vamos un poquito para atrás. Me encanta cómo empieza esta canción. Cierren los ojos. Qué maravilla. Tive que chamar o Xum do rio me banhar, dona das águas que guarda o tesouro. E a minha pele refletindo ouro. A sua doçura me cura, só a sua ternura pra me salvar. Qué lindo. A sua doçura me cura, só a sua ternura pra me salvar. ¿Vieron que representa muy bien todo lo que nos contó acá el amigo o amiga Almaciante, que es quien nos está dando toda la información? Representa muy bien con la voz también esto de a quién está dedicada la canción o de quién habla la canción, de esta oda a la feminidad, a lo femenino, no sé qué. Airea muchísimo más la voz. Si ustedes se fijan van a ver que endulza mucho más la voz, la lleva a un lugar mucho más agudo y la airea muchísimo más. Presten atención a la voz acá. Hay cosas muy lindas como los vientos, pero para que se den cuenta cómo desde la interpretación también nos lleva a ese lugar de lo que viene la letra. Pra me salvar. Meu coração amoleceu de jeito que não tenho mais vontade de sair daqui. É tão inédito, nem quero mérito, só quero teu sorriso. Bora, desbrava
Escuchen. Soy. ¡Ah! Me encanta. Escuchen este corito. É tão inédito, nem quero mérito. Só quero teu sorriso. Bora desbravar o mundo enquanto o tempo passa. Se tu vem comigo, a sorte me acha. Nem me lembro quando me entreguei assim. Sabe que a resposta é sim. Bora, meu porto seguro, meu lugar de calma. Amor que consagra a beleza da alma. Tenho tanta coisa pra agradecer. Eu só quero saber. Me pasa algo con Anita que lo dije también en Desgracia, y es que, si bien, por un lado, aplaudo a las mujeres que se abrieron paso en el mundo de, sobre todo, el reggaetón, tomando poder de la sexualidad, ¿sí? Que es muy distinto a sexualizarse, ¿sí? Tomando poder de su sexualidad. Anita me parece un caso. En cierto punto Badial me parece otro caso. Toquilla también, guste o no la letra de sus canciones. A mí personalmente no me gustan. Pero lo puedo apreciar desde ese lugar. Siento que el estilo y las letras que tenía Anita antes, o las que se hicieron más populares fuera de Brasil también, no le hacían justicia a la voz que tiene. Sí, no le permitían. Yo no la había escuchado cantar así en ninguna canción anterior a estas. En ninguna. En esta particularmente. Tiene como muchos matices vocales que el mainstream urbano borra completamente. No le permite tener. Entonces, me parece que es súper lindo. Y creo que es un. Siento que es un disco que está. A ver. No es un disco hecho para mujeres. Pero tengo la sensación de que mayormente las mujeres van a apreciarlo mucho más. ¿Por qué me preguntan? ¿Qué sé yo? A sua doçura me cura, só a sua ternura pra me salvar. A sua doçura me cura, só a sua ternura pra me salvar. Ora, ie, es el saludo a Oshun, que en Yoruba, ¿estoy diciéndolo bien? Que en Yoruba significa cuídanos pequeña madre. Los sonidos del agua están estrechamente relacionados, ya que se dice que las aguas de Oshun purifican el mal. Mira qué bien. Almaciante, por favor, aplausos. Aplausos porque es quien nos está dando toda la info. ¡Toda la info! Sua ternura pra me salvar. A sua doçura me cura, só a sua ternura pra me salvar. A sua ternura pra me salvar. A sua doçura me cura, só a sua ternura. Entiendo que la que le está haciendo las armonías es esta Meli, que no la conozco tampoco. Pero está bueno porque da a conocer a un montón de gente. Pra me salvar. Afuera, digo. En Brasil seguramente son súper conocidos. Miren lo hermosa de la imagen, por favor. Tive que chamar. Esa parte parece que está hecha, o sea, la siento hecha con ese instrumento que es como... ¿Cómo se llama ese instrumento? El que es como metálico, que es como circular, como si fuera un plato volador, y se toca y va emitiendo como diferente... El ung o jung. Bueno, ese, que va emitiendo como diferentes resonancias más graves, más agudas. Muy linda, muy linda. Me están diciendo nombres distintos. Han, Jun. Ok. ¿No? Tive que chamar o chum. Bueno, acá dice tuve que llamar a la policía. Bueno, está bien. Inventate la letra que quieras, YouTube. Inventate la letra que vos quieras.
Ok, siguiente canción. Deus existe. Vamos arriba. ¿Es un reggae? Eu vi pote de ouro e não vi arco-íris. Habrá. Gastei meu tempo sem Me emociono y me olvido de poner los subtítulos, perdón. Total, bueno, tampoco es que sirven demasiado, pero bueno, está bien. admirar. Esto es con Ponte de Equilibrio. ¿Qué es una banda? ¿Es una banda de reggae? ¿Es un cantante de reggae? Dame un poquito de contexto. Cabeças ocas cheias de palpites, querendo me desequilibrar. Finge que nem ouvi, fui adiante. Eu já não sou mais como eu era antes. Tô conhecendo a liberdade, fazendo as pazes com a felicidade. Valeu, parceiro, eu vou passar a visão. Eu fiz de tudo, ri na cara do limite. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Valeu, Lindo. parceiro, eu vou passar a visão. La letra de esta canción es preciosa. Miren. Liberdade, fazendo as pazes com a felicidade. Valeu, parceiro, eu vou passar a visão. Eu fiz de tudo, ri na cara do limite. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Valeu, parceiro, eu vou passar a visão. Eu fiz de tudo, ri na cara do limite. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Peguei uma casa de frente pro mar. Foi junto comigo quem faz qualquer canto ter cheiro de lá. Levei os cachorros pra passear, dei beijo de língua no meu amor. Sí, parceiro entiendo que significa compañero. Que hay algunas palabras que compartimos mucho. O sea, que vamos compartiendo entre todos. Sí. En este caso con Colombia. Dios existe, la de cuando Anita trabajaba mucho y se enfermaba, casi no tenía tiempo con la familia. Y esta canción habla de que Dios existe en todo en la vida. Sí, también de que entiendo que le agradece un poco a Dios por haber llegado a donde llegó. El día que nos unamos todos los latinoamericanos. Mamita, sí, la verdad que sí. Sí. Tem sempre uma música pra dançar que faz sentido ser quem eu sou. É qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela janela vi nascer um novo dia. É qualidade de vida. Me gusta la voz rasposa de la cantante de la banda de reggae. Muchísimo, ¿eh? Le hace un contraste súper lindo a Anita, que tiene una voz súper dulce y limpia. Me encanta. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela janela vi nascer um novo dia. Si bien es un reggae, tiene unos vientos muy brasileros. No es un reggae puro y duro. Tiene... Porque vos escuchás un reggae de otro país y también tiene vientos, pero este suena... Tiene un estilo mucho más brasilero. No sé cómo explicarlo realmente. Peguei uma casa de frente pro mar. Foi junto comigo quem faz qualquer canto ter cheiro de lá. Levei os cachorros pra passear. Dei beijo de língua no meu amor. Tem sempre uma música pra dançar. Aqui faz sentido ser quem eu sou. Igual, lo que me parece interesante de la letra... Me gusta bastante el disco porque todas las canciones tienen como algún tipo de reflexión, moraleja profunda. Eso también me gusta un montón. La verdad, si te soy 100% honesta, no había escuchado nunca a Anita en esta faceta, ni vocalmente, ni líricamente. Sí. Y en esta canción, que está interesante también porque hay como una idea mal concebida de que cuando un artista o alguien famoso lo vemos como que está en la cima del mundo, que esto ya lo hemos hablado un montón.
Y lo envidiamos y decimos como, ay, ojalá estar así. Y lo que está agradeciendo en la canción son cosas que vivimos todos. Como estar con la familia, sacar a los perros, tener un rato para caminar, para respirar, para conectar con uno mismo. Que nada tiene que ver con tener mucha plata o haber logrado todas las metas profesionales que te hayas propuesto ni nada. El otro día estaba escuchando a un youtuber que hace también este tipo de contenido no musical, sino que habla más de desarrollos personales y demás. Y hacía una pregunta interesante que era si tuvieras que decir por qué te levantás cada mañana, o sea, ¿por qué te levantás cada mañana? Sí, o sea, ¿qué te hace levantarte cada mañana? Y no esto de tengo que trabajar, sino ¿cuál es el motivo por el que seguís día a día? La gente suele responder mi familia, mi esposo, mi esposa, mis perros, mis hijos, mis amigos, cosas así. Nunca dicen me levanto. Por lo que me levanto todos los días es por la plata. Tipo, mi propósito de vida es la plata. Y si alguien te dice eso, hay que rascar un poquito más porque ahí hay un vacío emocional fuertísimo, básicamente. Por lo general, uno vive por gente, por otra gente, por relaciones, por conexiones humanas o no humanas, en este caso perritos, gatitos o lo que sea, pero por conexiones emocionales, quiero decir. Y acá la canción lo retrata bastante bien. É qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela janela vi nascer um novo dia. É qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela janela vi nascer um novo dia. Muy lindo. Me gustó un montón. Bueno, siguiente. Caso de amor. A ver. Me suena como Dread Marais en portugués. No, pero no. Sí, pero no. Es demasiado reduccionista, Nessie. Eso. A ver. Caso de amor. Às vezes Hoy estamos escuchando el disco de Anita, José. Así que hoy no hay Lady Gaga. Seguramente lo escucharé después. O fuera. Bueno, caso de amor. Este es un R&B brasileño. A ver. eu me engano, você não tava nos planos. Caso de amor que acontece uma vez na vida. Não sei se foi só coisa da minha cabeça. Os Garotín es quien colabora con ella. Não sei se foi só, deixa lá, pode ser que aconteça. Não sei se foi só coisa da minha cabeça. Não sei se foi só, deixa lá, pode ser que aconteça. Mas se quiser me encontrar, bebê, pra se lembrar da magia que a gente tem, eu te convido pra. Es un R&B, pero tiene algo en la percusión que es como diferente. Yo no sé qué será, pero tiene algo en la percusión que es un poquito distinto. Miren, presten atención. Pra correr perigo, o nosso amor não vai ser proibido. Mas se quiser me encontrar, bebê, pra se lembrar da magia que a gente tem, eu te convido pra correr perigo. O nosso amor não vai ser proibido. Depois quais 6, reservei um lugar. Eu viro rei, se você topar. Pra gente viver ¿Qué onda? ¿Cantan todos bien, boludo? Pero, por favor. e desfrutar essa história romântica. Não sei tirar você da mente. Confesso que foi diferente. Baby, o meu olhar não mente. Eu pensei. ¿Quién es este Os Garotín? ¿Qué voz que tiene? Por favor. Aparte es todo...
Ahí, muy ahí. Que foi diferente, baby. O meu olhar não mente. Eu pensei demais na gente. Coisa da minha cabeça. Não sei se foi só. Sí, el portugués. Hay una diferencia entre el portugués brasileño y el portugués de Portugal. El portugués de Portugal es un poco más cerrado y tiende a marcar mucho más las eses y algunas cositas. El portugués brasileño es un poco más relajado. Y el portugués brasileño, a mí, si tengo que hacer una analogía con los idiomas, para escuchar hablar o cantar, es como el italiano. Tiene como esa musicalidad natural. Tiene esa musicalidad natural, una belleza. Deixa lá, pode ser que aconteça. Não sei se foi só. Não sei se foi só. Coisa da minha cabeça. Não sei se foi só. Deixa lá, pode ser que aconteça. Mas se quiser me encontrar, neném, vai se lembrar da magia que a gente tem. Eu te convido pra correr perigo. O nosso amor não vai ser proibido. Mas se quiser me encontrar, neném, vai se lembrar da magia que a gente tem. Eu te convido pra correr perigo. O nosso Me encanta todo, el video, o sea, los visuales me parecen preciosos y la canción también, pero la voz de este muchacho, qué cosa. amor não vai ser proibido. Às vezes eu me engano. Você não tava nos planos. Casos de amor que acontece uma vez na vida. Às vezes eu me engano. Você não tava nos planos. Casos de amor que acontece. Sí, es medio R&B, me suena un poco un R&B medio 2000ero también. Me hace acordar un poco a Lauryn Hill, en cierto punto, el estilo de música que hacía. Pero también, ya te digo, tiene un puntito ahí brasilero porque la percusión es una percusión, no el ritmo, sino la instrumentación de la percusión. Tiene cositas que también tiran en sonido a una percusión que vos escucharías en samba. Con esos cambios de... Como esos cambios de percusión más agudas, como tum, ahí, tum, como esas cositas, bueno. Uma vez na vida. Aparte me gusta porque está paneado. O sea, estos discos son para escucharlos con auriculares. Está paneado para que la música vaya pasando de un oído a otro. Y eso está muy bueno. Yo recomiendo usar auriculares para escuchar los discos. Siempre. Siempre. Se vienen varias quejas que podemos ver la versión en vivo de Saturday Night Live, a riesgo de que me bajen el directo, o podemos escucharla con los visuales. No sé qué prefieren. Había escuchado, antes de arrancar con varias quejas, que es una canción popular en Brasil. Se dio a conocer en la voz de los Gilsons. Hizo la versión en español para su empresaria que le gusta la canción. Mira, para su empresaria. Visuales mejor. La versión en vivo. Pónganse de acuerdo. El portugués es mucho más rico en fonemas que el español. Tiene más sonidos y vocales. Sí. La versión en vivo, pero la letra original de varias quejas es de Olodum. Bueno, ¿la versión en vivo o qué? Apúrense. Ah, pedido de su manager, de su empresaria. Si das a elegir, prefiero en vivo. Bueno, no sé qué tan en vivo es en Saturday Night Live. Pero vamos a escucharla en vivo. A ver. Once again, Anita. Anita. Anita, hermano.
¡Qué hermosa! Puedes hacer lo que quieras, pero avísame si te vas. Ok, había escuchado que había una versión en portugués y una versión en español. Esta es la versión en español. Si quieren escuchar la versión en portugués, pueden ir al canal de Anita, que ahí está. Conmigo, no con mi corazón. Desde el momento que te vi. Y confirmo que es en vivo, en vivo. Muy lindo. Una voz ubicada muy en zona media, pero un belting suave, con aireados. Una belleza realmente. No pude imaginar. Dijiste que ibas a quedarte y no estás. Varias quejas para usted. ¡Qué hermosa! ¿Por qué hiciste eso conmigo? ¿Ambas versiones son en español? ¿Estamos seguros? Yo había escuchado que había una versión en español y una en portugués. Bueno. Capaz que me equivoqué. 200 noches a tu lado. Y no sé si estabas enamorado. Varias quejas para usted. ¡Qué hermoso tema! Porque Varias quejas solo está en español. Ok, entonces me confundí porque el tema original está en portugués. ¿Maybe? ¿O de dónde salió está en portugués? Bueno, no sé. Estoy un poco confundida. Pinterest tiene su versión en portugués y en español. En el álbum la puso en español. Gracias. hiciste eso conmigo. 200 noches a tu lado. Y no sé si estabas enamorado. Qué lindo. Y yo pensando que con los te había encontrado el amor. Lo haces todo igual de bien que mientes. Mi peor error. ¿Esto qué sería? ¿Es como una zambita? ¿O cómo lo catalogarían, amigos y amigas de Brasil? Que ustedes saben mucho más que yo de esto. En cuanto al ritmo, porque no es bossa nova. Es otro ritmo. Me gusta mucho todo, cómo lo presentó. Muy femenino todo, muy lindo. Muy naturaleza. Ella preciosa. La voz de esta canción es muy suave. Zambita. Y yo pensando que con los te había encontrado el amor. Lo haces todo igual de bien que mientes. Mi peor error. Y los graves de Anita son preciosos. Pero no llegan a ser graves súper profundos. Pero tienen una oscuridad. Mi peor error. Que me gusta mucho. Pero no deja de ser como todo muy sutil. Sabía yo que iba a doler. El problema es que te besé y me olvidé. Sabía yo que iba a doler. El problema es que te besé y me olvidé. Varias quejas para usted. ¿Por qué hiciste eso conmigo? 200 noches a tu lado. Y no sé si estabas enamorado. Se parece mucho a Shakira a veces de perfil. Pero muchísimo. Yo no sé si es el maquillaje o el pelo o qué. Pero no vi Choca Choca todavía. No la escuché. Ah, claro, no tiene video Choca Choca. Pero si quisieran hacer algo gracioso, podrían hacer algo parecido a Beautiful Liar. Que era la época en la que Shakira se parecía a Beyoncé. Y no sabías quién era quién. La original de Varias quejas en portugués y fue escrita por Olodum. Y años después tuvimos una relectura por Gilson. Y entonces Anita con la relectura en español. Gracias, Ariña. Varias quejas para usted. ¿Por qué hiciste eso conmigo? 200 noches a tu lado. Y no sé si se fijan, hay algo con el micrófono que es lo siguiente. Cuando vos querés cantar power balada, por ejemplo, una balada muy poderosa, ¿sí? Lo que haces es alejarte el micrófono, ¿sí? Porque el micrófono, aparte de ser direccional, lo que hace es que también vas controlando como los matices y todo. Pero una cosa que escuché de Jorge Drexler,
que es cuando vos querés cantar una canción y volverla más sensual, si se quiere, ¿sí? Y esto lo hizo con Tocarte, con C. Tangana. C. Tangana le dio como el tip de acercarse al micrófono y cantar como así. Sí, parece que estoy haciendo... Por favor, no me hagan stickers. Acercarse al micrófono y cantar como acá. Sí, no tendría que haber hecho la forma anterior. Así, como casi rozando los labios con el micrófono. Sí. Y con este vocal fry, con este mini vocal fry en algunos lugares, bueno, así. Y lo hace, acá lo hace, por eso es que se me vino a la mente. No sé si estabas enamorado. Soy un meme en mí misma. Parece. Mi peor enemigo soy. ¿Ven? Que siempre tiene como el labio superior casi pegado al micrófono. Primero que le permite cantar aireado o más suave, que esta canción es bastante suave en lo vocal. Y segundo que le permite que la canción suene como un poco más sensual. Sí, porque parece que se lo está susurrando al micrófono. Bueno, divina Anita, Bella ella toda. Espectacular. So Much Love. A ver, ¿qué está en inglés? Ese sol es muy bandera argentina, Yo no te digo nada, pero... Sé que no quieres que de esto te hable, pero no me gusta verte con alguien que no te ame ni te saque a la calle, que no sepa hacerte venir sin que tú no te vayas. Esta es otra zambita, muy linda suena. Yeah. Como el día que lo hicimos bien rico en la playa, yeah. Playa. Es ese riff, ay, qué lindo. Me encanta poder escucharle la voz en toda su extensión. De verdad te lo digo. Listen. No te tienes que ir, no te tienes que ir, my love. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love, yeah. You don't got... Igual es tenía un poco de zambita al principio, pero también tiene algo de rock indie. Así bien relajado. You don't gotta leave, my love, oh yeah. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love. I'm lost without you. I can't make a move. I feel like I'm a lose. No hay nadie como tú, yeah, yeah. Y si tú te vas, me va a hacer falta comerte el desayuno. Como ese cuerpito no hay uno. Y si estás conmigo, papi, tú eres el número uno. Yo te lo juro, yo sé que conmigo tú te portas mal y rosa. Es increíble cómo la percusión te puede cambiar todo. Te puede cambiar el género directamente. Se nota mucho acá, que arranca siendo una zambita como... y después, entre la mezcla, cambia un poquito el ritmo y entre la mezcla de la guitarra y la percusión, se vuelve algo un poco más indie pop, le voy a poner. No indie rock, porque el rock trae otras cosas, pero un poco de indie pop. Lo que te hace sentir brutal, no sé. En la fecha que empezamos a amarnos, yeah. Yo sé que conmigo te portas mal y roce. Lo que te hace sentir brutal, lo sé. Yeah. No te tienes que ir, no te tienes que ir más. Creo que es el redoblante lo que cambia la intención, que cambia de samba a indie pop, samba a indie pop. Es el uso, la falta de redoblante y el uso de redoblante. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love, yeah. You don't gotta leave, my love, oh yeah. No te tienes que ir, 'cause I can give you so much love, yeah. You don't gotta leave, you don't gotta leave. You don't gotta leave, you don't gotta leave. De golpe se subió el volumen. You don't gotta leave, no te tienes que ir, my love.
Y ahí vuelvo a hacer una zambita. I can give you so much love. Sí, es el redoblante. I'm lost without you. Y ahí vuelvo el redoblante, pa. No hay nadie como tú. Tengo tanto amor para dar, ¿sabes? Eso sonó... Anita Argentina, tengo tanto amor para dar, ¿sabes? Sonó así. No, pero lo digo que no se me enojen los brasileros y brasileras, que los quiero mucho. Iba a decir algo, me olvidé. Ah, sí. Si están viendo esto en vivo o están viendo esto después, no se olviden de ponerle un me gusta, que gracias a sus me gustas, en desgracia, hicimos el análisis de Anita. Si quieren que haga análisis a otros artistas brasileros u otras artistas brasileras, me lo pueden dejar en comentarios porque este es un mundo completamente nuevo para mí. Yo solamente había hecho análisis a Pablo Vittar, para que se den una idea. Así que me lo pueden dejar en los comentarios de esto cuando sea un video. En el directo no. En el directo solo denle me gusta, denme amor y eso es todo. Pero si esto lo ven después, en los comentarios me dejan todas las sugerencias de artistas brasileros o brasileras que quieran que analice a posteriori. Bueno, muy bien, continuamos. La siguiente canción es Pinterest. Pinterest. A ver. Me mata que se llame Pinterest. Uso mucho Pinterest yo. Mucho, mucho, mucho. Esto sí es una bossa nova. Eu já não tinha fé. Pará. Ahí va. Você nem imagina. Medo não sei do que. Mas hoje eu tô tranquila. Dizem que meu brilho nos olhos tá irradiando pra alma. Preso aqui dentro. No, miren, perdón, les voy a pedir mil disculpas, pero si puedo escuchar a Anita en portugués, si la posibilidad está entre portugués y español, la voy a escuchar en su idioma nativo. Porque me gusta mucho más en su idioma nativo, chicos. La mejor. La mejor. Pero a mí me gusta mucho más escuchar a los cantantes en su idioma original. Ya sé que está en español también. Ya le escuchamos cantar en español en los otros temas. Prefiero escucharla casi. Total, tienen acá los subtítulos, por si no entienden. En portugués es mejor esa música. Sí, la verdad es que sí. Definitivamente. Creo que esta se está volviendo mi preferida de todas las que hemos escuchado hasta ahora, Creo que se está volviendo mi preferida de todas las que hemos escuchado hasta ahora. Só tem uma palavra. Apaixonada, hoje eu tô assim. Pode ser por você, mas começou foi por mim. Fiz esse samba pra você sentir. Pra muito ou pouca gente, pra quem quiser ouvir. Quero tudo que for pra gente se dar bem. Quero tudo que me faça seguir apaixonada. ¿Se va a convertir esta canción en mi preferida del disco? Bueno, todavía no lo terminamos de escuchar el disco. Pero probably. Porque a mí este tipo de música me gusta muchísimo. Sobre todo cuando salgo del gimnasio después de haber escuchado tipo canciones así como rap potente o metal así medio duro como para poder hacer los ejercicios. El momento relax post gimnasio está copado en este momento por Rey. Pero Rey, Rosalía y Anita. ¡Ah! ¡Qué trío maravilloso! Por favor. Quase tudo nessa vida me deixa apaixonada. Eu não queria falar nada, mas você me despertou interesse. Era uma noite, agora já são 4 weekends. Já tô salvando uma viagem que quero fazer contigo no Pinterest. Ai, como era minha vida antes dessas 3 primaveras. Não dava pra acreditar. Eu não sabia o que era estar apaixonada. Hoje eu tô assim. Pode ser por você, mas começou foi por mim. Fiz esse samba pra você sentir. Pra muito ou pouca gente, pra quem quiser ouvir. Quero tudo que for pra gente se dar bem. Me gusta mucho la bajada. Tudo que for pra gente se dar bem. ¡Ah! Me vuelve loca a mí esas bajaditas. Quero tudo que me faça seguir apaixonada. Apaixonada. Hoje Quiero todo lo que me hace sentir apasionada. Me encanta la canción. ¡Ah!
Me encantó. Miren, todas me parecen hermosas. Sí, ya sé que la hizo en Colors, pero ya la estamos escuchando acá. Me encanta, todas me parecen hermosas, pero esta me ha despertado algo en mi interior directamente. Tô assim, pode ser por você, mas começou foi por mim. Fiz esse samba pra você sentir, pra muita pouca gente, pra quem quiser ouvir. Ay, necesito caminar descalza por algún lado, por favor. Bueno, estas son canciones por las que quiero un tocadiscos, ¿ok? La que acabamos de escuchar es canción por la que yo quiero un tocadiscos. Porque siento que este tipo de canciones, con esa instrumentación, con esas voces, se aprecia infinitamente mejor en el sonido aire que tiene el tocadiscos. Quiero un tocadiscos, boludo. No hay ni una sola empresa que se cope a regalarme un tocadiscos, hermano. Pero, bueno, seguimos. Nana. ¿Nana como canción de cuna o Nana como abuela? Esa canción es un homenaje directo a la orilla. Ah, mira, llegó Almaciante y ya me resolvió el problema. Esta canción es un homenaje directo a la orilla Nana. ¿Nana o Naná? ¿Estoy pronunciándolo bien? ¿Quién sabe? Es la señora del barro, de la arcilla primordial, la orilla de las lluvias. Es la señora de la arcilla primordial. ¿Las orillas son todas deidades femeninas? ¿Son todas deidades femeninas? ¿O hay alguna deidad masculina? No. Debe ser Naná. Hay masculinas. Ah, mira. Bueno, es bueno saberlo. Se agradece, siempre se aprende algo nuevo. La verdad, no tenía ni idea. No, es una creencia religiosa que viene traída del Yoruba, que viene de África. Pasa que hay una población, en este caso afro-brasileña, muy grande, muy grande. Las orillas femeninas se llamaban yabas y los orillas masculinas se llaman oboros. Claro. Perfecto. Se agradece. Vamos a escuchar entonces Nana o Naná, perdón por la pronunciación. ¿Oh? El número uno. Salo banana pode entrar, terra sente tambor bater, teu perfume encanta, é batuque de buruque. Me gusta cómo está llevada la canción a hacerte vivir, porque ponele que vos no sabés nada de esto de los orillas como yo en este caso, que no tenía toda la información hasta que vino Almaciante y me dio toda la información. De todas formas, esta canción, hay algo interesante con la música y las resonancias. Sí. El tambor, los tambores o la falta de tambores te hacen sentir que una canción va mucho más a tierra o que una canción se eleva, sí, y es mucho más etérea, ¿ok? Pasa mucho, si ustedes se fijan, en la música clásica, la que no tiene percusiones potentes, suena muy etérea, ¿sí? Es música muy como del cielo, ¿ok? Y la música que tiene tambores o bajos profundos que te retumban acá cuando escuchas la canción, ¿sí? Presten atención a eso. Es música muy ligada a la tierra, ¿sí? A lo terrenal, al barro, justamente, como a las cosas de la tierra. Entonces me gusta mucho cómo lleva a la música lo que quiere decir con la canción, y entiendas o no el contexto, la canción te va a sonar a tierra. Sí. Oh, naná, mamãe mudou o mundo pra eu chegar. Oh, naná, mamãe mudou o mundo pra eu viver. Deixa
aquello que no sea tu propio deseo. Qué lindo. También cuenta con numerosos instrumentos de origen africano. Chicos, hoy están haciendo todo bien, ¿eh? La verdad, todos quienes se han sumado, chicos, chicas, nuevos, nuevas de Brasil, les mando un abrazo gigante, de verdad. Muchísimas gracias por toda la información que están aportando para que este análisis, que más que un análisis es una escucha, lo vuelvo a decir, porque yo no estoy capacitada para analizar bajo contextos históricos y demás. Puedo aportar alguna que otra cosa, pero tampoco sé demasiado sobre la música de Brasil como para poder darles una información potente. Pero están sumando un montón de cosas, de verdad. Muchísimas cosas, se agradece infinitamente. Esto dice que, acá dice que la canción es una colaboración entre Rincón Sapiencia y King's Saint, aparte de Anitta. ¿Qué tipo de música hacen Rincón Sapiencia y King's Saint? ¿Me cuentan, por favor? Ok, ya me lo respondieron en la canción, gracias. Rap. El rap, el axé está un poco relacionado con el rap de alguna manera. Porque el ritmo del axé es como muy hermano, primo del rap. ¿No? La velocidad del axé sobre todo. Silêncio, agindo quieto, não faz escândalo. Que inveja não me descubra. Bateu de frente, derruba. O seu axé eu celebro. A benção, mãe, saluba. Nanã é quem nos ensina, nem tudo se ganha no berro. La instrumentación suena muy axé. Muy, muy axé. Axé es primo de samba y pagodé. Pero tiene algo que te permite como rapearle encima. No sé cómo explicarlo, pero mira, interesantísimo. Nanã, a sabedoria onde a vida surge do barro. Nanã, a nossa mais velha, bem antes da era do ferro. No axé me sinto mais solto, na batucada me amarro. Saluba, não pode entrar, terra sente tambor bater. Teu perfume encanta, é batuque de buruque. Oh, Nanã, mamãe mudou o mundo pra eu chegar. Otra cosa que me gusta mucho del disco es que Anitta, no voy a decir le dio la oportunidad porque muy probablemente toda esta gente en Brasil sea mega conocida, pero le abrió las puertas de su disco a un montón de artistas de diferentes disciplinas brasileras que hacen mucho más rico el disco. Muchísimo más rico el disco. A ver qué dicen por acá. Naná es la orilla más antigua, por lo que se la considera la abuela de todas las orillas. Es muy respetada y temida. Su saludo es saluba, que significa saludos a la reina a la señora del barro. Es una mezcla con drill, estilo de England. Allí es como amén para la religión umbanda. Mira. Y candomblé, que son de origen yoruba. No lo sabía. No lo sabía. ¿Vendría a ser un poco como la Pachamama para otras creencias? Entonces, Naná. O sea, como que comparten eso. Mucho el sintetizador ese muy futurista. Não desespera, desacelera, volta pra base, barro e terra, desacelera, desacelera. Regresa a la base y desacelera. Me gustan mucho también los mensajes de este disco. Muy lindo, muy lindo. En la mitología yoruba se dice que nacemos de la arcilla de Naná, así que cuando morimos ella nos lleva a su arcilla, de vuelta a su vientre, razón por la cual es verdaderamente la gran madre. Claro, del polvo venimos, al polvo vamos. Un poco eso. Ya lo escuchamos varias quejas. José,
Estamos en el orden. Ya estamos llegando al final, de hecho. Muy linda, ¿eh? Muy linda. Algunos de los fets, ellos son como que underground, un poco conocidos. Mirá qué bien. Alta oportunidad. Bueno, Vai Dar Cao. Espero estarlo diciendo bien. Espérate, que lo voy a encontrar. Acá está. Corpo fechado, vestido vermelho, a malandragem do meu lado. Quem me protege não dorme. Bueno, Anitta es medio especialista en este estilo. Particularmente, digo, el disco anterior era todo de funk. Se tenta comigo, vai ficar pegado. Mano, não desço do salto. Com o povo da rua, não perco o compasso. Mas se quer, vai dar calma. Abre espaço pra eu passar. Tu não entra no baile sem licença pra chegar. Abre espaço pra eu passar. Faz o certo pelo certo que nada te faltará. Canta pra descer, que o povo agradece. Canta pra subir e faz uma pré. Na 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 na. Na 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 na. Muy lindo. Se canta pra descer, mas só não esquece. ¿Ven? Esta canción, sobre todo para la gente que me conoce hace mucho, yo soy bastante crítica con el tema del autotune, para los que no me conocen. No me gusta el exceso de autotune en un artista, siento que le quita el alma. En esta canción hay un uso estético del autotune que funciona perfecto. Y aparte es una canción de... ¿Cuántas canciones tiene este disco? Bueno, eso, ese toque está perfecto. Emergencia, sí, exacto, como un poco de ese estilo, sí. Ebony y Papatiño. Graças a planos que não são meus, hoje eu montei meus planos. Graças a mim e quem tá comigo, seguimos ganhando. Mesmo de olho aberto e acordada, ainda tô sonhando. Mesmo favelada e mal criada, minha vida é um morango. Me encanta porque hay como de todo acá en este disco. Espiritualidad, feminismo, crítica social, de todo. Novo movimento, eles dizem que eu sou um monumento, mas o que fica é o sentimento de olhar e dizer que esse é meu momento. Então, eu vou fazer de novo, mais lento, pulando corda com a linha do tempo. Ser feitiços que causam tormentos, toma cuidado com quem tá mexendo. Abre espaço pra eu passar. Tu não entra no baile sem licença pra chegar. Abre espaço pra eu passar. Faz o certo pelo certo que nada te faltará. Canta pra descer, que o povo agradece. Canta pra subir e faz uma prece. Canta pra descer, mas só não... Me gusta como el sintetizador hace lo que podría ser una cuerda. Sí, porque me podría imaginar esto en... Imagínense esta parte con una orquesta, con un violín, tipo tan, 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 tan. Es buenísimo. Descer, que o povo agradece. Canta pra subir e faz uma prece. Canta pra descer, mas só não esquece. Se quer vai dar calma. ¿Te suena esto, por favor? No te puedes no mover, no te puedes no mover. Estás obligado, tu cuerpo te obliga a moverte. Es impresionante realmente. Bueno, llegamos al momento de la canción con Shakira, que ya sé que la hizo en Saturday Night Live, pero no estaba Shakira, así que yo creo que quizás tiene sentido escucharla directamente con el visual. Malandra Chem es una línea de trabajo espiritual completa por entidades que representan la sabiduría de las calles. Mencionada en la música y también de Umbanda, es una línea muy venerada. ¿Una línea? No entiendo lo de la línea. Si quieres caos, voy a dar caos. Ah, ok, perfecto. Visual, gracias.
A ver. Tengo que decir que no escuché casi nada, solamente lo que estuvo en TikTok de esta canción. No se comporta lo que puedan pensar, ya no le importa. Todas salieron a romper la calle, esto no va a parar hasta que estalle. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta. Cai na toca, toca da cabocla. Obsesionado, todo ilusionado. Tú le dices hola y ella te responde chao. Wow, la rompe demasiado. Los hombres que se alisten aunque no estén invitados. Acelerada, no se comporta. Es millonaria ya, tú não importa. Se eles saíram pra curtir o baile, ela foi encontrar Vossa Majestade. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Mira, no está mal, pero es la que menos la atención me llama de todas las que hemos escuchado hasta el momento. La que menos la atención me llama. Está bien la canción, pero o sea, realmente no, las otras son infinitamente superiores. No sé cómo lo ven ustedes. Capaz que para alguno de ustedes es su canción preferida del disco, no quiero ofender a nadie, pero a mí personalmente no, es la que menos, me parece súper repetitiva y está tiene unos procesos que no me gustan. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Sou pequenininha, mas posso te dar uma volta. Cai na toca, toca da cabocla. Descontrolado, se lo puta animado. Vai com ella que fica todo empolgado. Wow, ela vai a mulher e não fica contente e até ter o que ela quer. O sea, si está pensada para bailar, está perfecta, ¿me entendés? Pero las otras tienen una riqueza musical, ¿me entendés? Que esta está como muy repetitiva en todo, en música, en vocales y demás. Entiendo que es la más comercial y está pensada para que sea la más comercial. Deixando pra trás o passado. Viver sem lei, fazendo sempre o que quiser. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Si se quiere, me gusta que es como la única que tiene una intervención electrónica muy fuerte, que las demás no. O sea, es la única que tiene como sonidos electrónicos, de música electrónica, más tirando por ese lado, mezclados con una percusión bien brasilera. Sí, eso está bien. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta. Cai na toca, toca da cabocla. Choca, 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 choca. Aqui te dá uma volta. Cai na toca da cabocla. Está bien, está bien. Está bien. A mí es la que por ahora al menos me ha gustado. Que no quiere decir que no me haya gustado, sino que es la que del disco entero menos me ha gustado. Sí. Shakira eligió cantar esa canción, Anitta le hizo escuchar todas y Shakira eligió esa. Está perfecto, está perfecto. Claro, Shakira tocará el sábado en Brasil, así que capaz la hacen juntas por primera vez en vivo. Esperemos que sí, a ver si la podemos ver. Bueno, nos quedan 2 temas nomás. Sí. Está muy pegada en el mundo FIFA por el Mundial. Sí, siempre quieren meter a Shakira en el Mundial. Quiera ella o no. Adentro. Medianoite. Ahora sí. Vamos a escuchar Medianoite. ¿Ven? Esta suena muy a tierra porque es puro tambor. Puro tambor.
personaje de Desgracia. Que Desgracia está al principio de todo. Me gusta que se conserven personajes de videoclips. Espero que saque videoclips, no de todo, pero sí que de mucho. Y el coro. Prepara pra eu chegar, aceitar. Tem que respeitar. Deixa ela passar. Porque quem não deixa se arrepende e quer voltar. Aceitar, respeitar. Depois da meia-noite eu vou sair. Porque Estás como medio poseído, tenés que bailar o bailar, boludo. Es impresionante. Me gusta muchísimo. Todo, Me gustan los coros de mujeres súper arriba, que hacen armonías arriba. Me gustan los tambores que hacen justo ese contraste oscuro. Y la adición de la música electrónica en esta canción también. Sutil, pero está ahí. meia-noite eu vou sair. Porque a rua é longa ali. Meu lugar é lá. Deixa ela passar. Sumo na fumaça. É porque tem fogo na barra da minha saia branca. Perdón, amigos brasileros. ¿Están entendiendo algo? La gente... Prometo que cuando suba esto en video va a tener los subtítulos en portugués como corresponde. Pero ¿están entendiendo algo los brasileros que están en el chat? Acá José dice que no. El hombre que golpea el suelo es el Chu, el orilla de la comunicación, el movimiento, la transformación, el orden y la virilidad. Representa lo sagrado masculino. Mirá. Sí. Ah, gracias, gracias. Bueno, los quiero. Les mando un abrazo. ¿Viste, José? ¡José! Me hace sentir mal al pedo. Pero... No pé do ouvido me chama pra fazer. Y es cierto porque el estilo tiene una energía. El estilo musical de esta canción tiene una energía muy masculina. Me gusta. No pé do ouvido me chama pra ser seu amor. Depois da meia-noite eu vou sair. ¡Qué maravilla! Porque a rua é longa ali. Meu lugar é lá. Deixa ela passar. Prepara pra eu chegar, aceitar. Tem que respeitar. Deixa ela passar. Porque quem não deixa se arrepende e quer voltar. Aceitar, respeitar. Depois da Pará, porque bailando me pedí la letra y me parece que dice algo importante. deixa ela passar. Prepara pra eu chegar, aceitar. Tem que respeitar. Deixa ela passar. Porque quem não deixa se arrepende e quer voltar. Aceitar, respeitar. Aceita, que en realidad es acepta. Esto hay una canción de ella que se llama Aceita, que salió en 2024, que fue la primera que causó así como medio revuelo por el tema del candomblé y su religión, y ella justamente pidiendo que se respetara la libertad de culto, básicamente. Me parece que esta canción, no estoy muy segura porque no termino como de entender el contexto, la música no me lo permite, pero entiendo que tiene que ver con eso, sí, con aceptar y respetar el pensamiento, creencia y de todos si no te afecta de ninguna manera, básicamente. Se podría aplicar a un montón de otras cosas. A elección sexual, a un montón de otras cosas. Meia-noite eu vou sair. Porque a rua é longa ali. Meu lugar é lá. Deixa ela passar. ¡Qué belleza, por favor! Pero espectacular. Es referencia, acepta, respeta, es lo que ella dice. Es como diciendo, respeta mi religión y mi forma de vida. Claro, bien, perfecto. Lo triste es que perdió varios seguidores después de lanzar esa canción. Mira, mejor. A veces es mejor. No siempre... Igual, al nivel de Anita, varios seguidores no significa absolutamente nada. Pero a veces es mejor, chicos. Yo sé que parece el fin del mundo cuando uno pierde seguidores. Pero a veces es mejor perder gente que solamente está con una mentalidad rígida y que no tiene la apertura mental o no la quiere tener como para aceptar, conocer
o aprender distintas cosas. Es mejor, no pasa nada. Ouro es la última. Ya llegamos al final. Hay algunas cosas que puedo entender sin mirar los subtítulos porque es como el Mercadona está tanto en español como en Portugal, ponen la doble traducción. Anita profesa el candomblé, que está derivado del yoruba, que lo trajeron los africanos a Brasil. Un live al mes escuchando cosas de Brasil. Mirá, que si mis amigos acá brasileros se quedan, muy probablemente empecemos a sumar artistas brasileros también. Así como acá está la mezcla entre España y... Porque para los amigos brasileros que están viendo esto por primera vez, mi público consiste mucho en españoles, españolas, argentinos, argentinas, mexicanos, mexicanas, mayormente esos 3 países. Pero si se suman, adentro. Yo feliz porque me encanta, la verdad. Tengo algún que otro italiano, algún que otro colombiano, algún que otro puertorriqueño, pero mayormente son esos 3 países. Ok, ¿de qué país soy yo? De Argentina, Buenos Aires. Vamos con la última canción que se llama Ouro. Esperen. Volvimos a la imagen de la iglesia. Hay muy buenos cantantes que podrías reaccionar como DJ Avan, Caetano Veloso. Caetano Veloso, bueno, leyenda. Me gustó mucho estar aquí. Como brasileño me alegro que nuestros hermanos latinoamericanos respeten nuestras religiones sin señalar con el dedo y estamos muy orgullosos de nuestras raíces africanas. Me gustaría, almaciante, decirte que esto pasa mucho, pero me parece que cada uno se tiene que hacer responsable, sobre todo en mi caso como comunicadora, de generar apertura para que todo el mundo se sienta cómodo. Lamentablemente no hay tanta apertura en general. Pero bueno. Mañana videoclip de Mandinga, reacciona. No, si ya reaccioné al disco, ya está. Ya está. A menos que cante en vivo. Si lo hace en vivo, si Anita saca una presentación en vivo de algo de esto, ahí voy a estar para escucharlo. Marina Sena. Sí, me la recomendaron. Me la han recomendado. Bueno, vamos con el último tema. Ouro. A ver qué tal. Igual, acuérdense, yo voy a subir esto como video, ¿sí? Lo voy a subir mañana como video. Así que si tienen recomendaciones de artistas, no me las dejen acá en el chat, porque el chat se borra y yo me olvido. Déjenmelas en el video, ¿sí? Por favor. Es un mantra, ¿ok? A ver. Está lindo. Desacelera. Encontrar o equilíbrio é um encontro diário consigo mesmo para alinhar seu meio termo. O equilíbrio é o caminho do meio, o respiro, não o desespero. Não é ausência e eliminação de tudo que possa parecer negativo. É presença com direção. A vida não deixa de te apresentar momentos de tristeza, de estresse, de raiva, de dor. Equilíbrio não é a ausência disso. Equilíbrio é sentir isso, vivenciar, mas voltar. Voltar ao caminho do meio. No sé si, perdón, pongo pausa primero por el tema del copyright. Tengo miedo de que me bajen el directo justo terminando y me voy a poner muy triste. Y segundo, porque no sé si meditaron alguna vez. Y creo que un poco la meditación, cuando ustedes meditan, lo que te dice la persona que está guiando la meditación, que aplica perfectamente para esto que está diciendo Anita, es cuando vos meditás, empiezan a caerte muchos pensamientos intrusivos, muchos, y justamente lo que te dice la persona que te está guiando en la meditación es que no trates de correr esos pensamientos o de hacer como que no los estás pensando, ¿sí? Como que los mires y los dejes pasar. Los mires y los dejes pasar. Y un poco enfrentar la vida así también viene bastante bien. Es como, sé que tengo este problema, lo miro, lo observo, lo resolveré, pero no me puedo ocupar todo mi día, no puedo ocupar toda mi vida, ¿sí? Hay muchas otras cosas que hacer también.
Me parece que va un poco por ese lado. Me gusta mucho. Hay como una ola de artistas volviendo al centro. Y no sé cómo explicarlo de volviendo al centro. Volviendo al centro. Sí. Volviendo a la gran esencia de las cosas. Y me parece fundamental porque si siento que hay algo que estamos es perdidos espiritualmente. Muy perdidos espiritualmente. Y eso no quiere decir que sea necesaria una religión para encontrarte espiritualmente. Pero sí siento que la velocidad de la vida, las redes sociales, los miles de expertos en todo que hay en internet, los cuestionamientos y demás hacen que estemos todos muy, muy perdidos a nivel espiritual. Y me parece súper importante que el arte, que es una de las cosas que conecta de manera directa con lo espiritual, vuelva al centro. Y me encanta que termine así. Vamos a seguir escuchando. Caminho do meio. O caminho não pede o abandono daquilo que pesa. Não é fuga. É o balanço perfeito entre os opostos. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Pede consciência. O adeus é apenas para os excessos. A partir de hoje, apenas a dose ideal que te mantém humano e divino o suficiente ao mesmo tempo. Entre a falta e o excesso, a luxúria e a castidade, o ódio e o amor incondicional, a abnegação e a ganância, o grito e o silêncio, o controle e a apatia e tantos outros paradoxos da vida, existe um espaço. Tente habitar esse espaço. E o principal, abandone o julgamento. Cada de nós tem uma história única. Perdón, quería decir algo sobre esto. Abandona el juicio. Pasó algo interesante, me pasó a mí algo interesante el otro día, pero seguramente les ha pasado a ustedes. Instagram, estamos todos en Instagram. Y por alguna razón se volvió como menester, se volvió como obligación, no sé de quién, opinar en todo momento, en todo lugar, en toda publicación de todo el mundo. Y en un momento, no sé qué publicación estaba viendo, porque he visto tantas que ya no sé, y alguien pone en un comentario, ¿por qué tenemos que opinar? Como pregunta, ¿no? Y estuvo bueno porque me ayudó a reflexionar eso. Es como, nos acostumbramos tanto a que las redes sociales son para leer. Yo nunca pongo un comentario malo a nadie, pero sí que leo muchos comentarios malos hacia mí y muchos comentarios malos en general. Y lo normalizamos tanto que es como común. Vos sabés que subís una publicación y al rato vas a tener a alguien, no importa de qué sea la publicación, da igual. No importa si es alabando a un artista, o criticando su técnica, o mostrando un video que fuiste al gimnasio y que estás contenta porque te ves más saludable, o te sentís más saludable, o subís una pintura, o contás una historia sobre tu perrito, o lo que sea, alguien va a opinar sobre eso. Como si su opinión importase, ¿me entendés? Y digo alguien, y digo mucha gente. Y nadie se para a pensar, tipo, ¿por qué vas a opinar sobre esto? ¿Qué carajo te importa? ¿En qué te cambia a vos la vida? Como si fuéramos los dueños de la verdad absoluta. Absolutamente. Hay que como que parar un poco la mano en ese sentido, que no va a pasar. Lamentablemente no va a pasar. Pero bueno, el cambio es lento y en algún momento supongo que llegará. Y parar de tener una compulsión por opinar de todo. Y siempre malo. Siempre alguien está haciendo, no sé, un press de banca y lo levantó 100 kilos. Bueno, siempre va a haber alguien que diga como, ay, lo está haciendo con mala técnica. O, ay, no cuenta eso porque bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Por qué tirar abajo los méritos de los demás? O lo que sea que quiera mostrar la otra persona. Es muy cansador. Realmente. Somos todos filhos desta mesma Mãe Terra, habitantes desta mesma casa de natureza infinita,
que só exige de nós que saibamos coexistir em harmonia. Eso. Nossas histórias únicas fazem com que cada desafio seja mais difícil para uns em alguns aspectos, menos difícil para outros em outros aspectos. Portanto, se atente à sua jornada e seja luz na jornada do outro. Presta atención a tu viaje y sé una luz en el camino de otra persona. Yo creo que al final cada uno tiene un propósito de vida individual, pero el propósito de vida grupal, el propósito de vida colectivo, no tiene que ver con la superación personal, ni con la satisfacción personal, ni con el cumplimiento de metas, sino con haberte ido de este mundo habiendo iluminado la vida de alguna otra persona, sin lugar a dudas. Me parece que esa es como la gran verdad que a veces se nos olvida, pero es un poco eso. Iluminado puede ser de cualquier manera, no hace falta que le salves la vida. Puede ser que está teniendo un mal día y le das una palabra de aliento, un abrazo. Hiciste un video que puso contento a alguien en algún momento, o lo que sea. Escribiste una canción y alguien la escuchó y se le quedó y le permitió desahogarse de alguna manera. Algo. Lo que sea. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Tô buscando algo que vale mais que o ouro. Estoy buscando algo que vale más que el oro. ¿Te diste cuenta que como el álbum empezó en desgracia y terminó en oro? Aparte, en los títulos de las canciones... Es buenísimo, realmente. ¿Qué es este rezo del final? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? Acompañar y dando amor en pequeñas o grandes acciones. Es una invocación sagrada en el budismo tibetano. Funciona como herramienta de protección y eliminación de obstáculos. Un placer absoluto y completo este disco, por favor. A ver, mi canción preferida es Pinterest, sin lugar a duda. Me encantó, me llegó muchísimo. La voy a poner en mi playlist. Y la que menos me gustó fue Choca Choca. Y después, Pinterest es mi preferida, pero Meia Noite está ahí también, segundo lugar. Y como un tercer lugar, creo que Ternura podría ser mi tercer canción preferida. De todas formas, es un disco que no tiene desperdicio. De principio a fin, agradezco que me hayan obligado a escucharlo en orden, porque tenía sentido el escucharlo en orden, tenían razón. Una belleza, realmente. Ojalá que gane muchos premios. E igualmente, si no llega a ganar premios, chicos, no se enojen. Todo eso suele ser mucho para amiguismo, los Grammys y todas esas mierdas. Así que no se preocupen. Me encantó. Mañana voy a estarlo subiendo como video, ¿sí? Y mañana, en el video, me dejan la recomendación de todos los artistas brasileros o brasileras
que ustedes quieran que escuche a partir de ahora, ¿ok? Así, porque acá en el chat se me borran. Pero me gusta esto de escuchar discos. Una vez por semana escuchamos un disco. La verdad que me gusta mucho.